Bienvenidos a la sección número 2 de nuestro estudio No os toca a vosotros. Estábamos por entrar en las declaraciones de Elena G. de White en relación a los 4000 años aplicados al periodo de la entrada del pecado en la tierra hasta la ocasión de las tentaciones de Cristo en el desierto, que como sabemos fueron en el año 27 de nuestra era, porque en el 27 fue el bautismo, ¿recuerdan? Inmediatamente que fue bautizado es que va a las tentaciones. Noten, esta está en El deseado de todas las gentes, páginas 91 y 92, edición digital. Dice ella así: Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo habría de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, ahora comparar las tentaciones de Adán con las tentaciones de Cristo. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí la flaqueza de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Qué tenemos? 4000 años de la entrada del pecado en la tierra a las tentaciones de Cristo. Otra en esa dirección. Mensajes Selectos, tomo 1, página 314, la edición digital. Dice: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más, en cada generación sucesiva, de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él, en favor de la raza humana, habría de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. ¿Qué tenemos? Otra vez, ella aplicando el periodo de los 4000 años de la entrada del pecado en el mundo a las tentaciones de Cristo, año 27. Una más. Mensajes Selectos, tomo 1, edición 1966, la página 317, edición digital. Dice así: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo sin alimento durante 40 días. En ocasiones especiales, Moisés había estado ese mismo periodo sin alimento, pero no sintió las angustias del hambre. No fue tentado y acosado como el Hijo de Dios por un enemigo vil y poderoso. Moisés estuvo elevado por encima de lo humano. Fue sostenido especialmente por la gloria de Dios que lo rodeaba. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por, ahora escuche cómo termina, más de 4000 años. ¿Qué dice ella? Cuando Cristo fue tentado, habían pasado más de 4000 años.
Entonces, ¿cómo es que se puede decir que ella dice que en el 31, ahí es cuando se cumplen los 4,000 en forma exacta? Si en el 27 ya habían pasado más de 4,000. ¿Ven las inconsecuencias de las aplicaciones que hacen estos señores? Las siguientes 3 declaraciones están en el contexto de la primera tentación de Cristo en el desierto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 328, edición digital. Dice, el Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra el gobernante supremo y contra su hijo, su amado comandante, y para atraer su simpatía para él, para Satanás, era capaz de cualquier engaño. Durante 4,000 años había estado luchando contra el gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar. Otra vez, 4,000 años de la entrada del pecado a la tentación de Cristo, al año 27. Una más, 2 más en esta dirección. Mensajes Selectos, tomo 1, 329, edición digital. Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables. Tuvieron el privilegio de estar en comunión con Dios y los ángeles. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro. Pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Durante 4,000 años, Satanás había estado luchando contra el gobierno de Dios y había obtenido fortaleza y experiencia de su decidida práctica. Todos estos comentarios están en el contexto de la primera tentación de Cristo, cuando ella está hablando de la primera tentación. Una más, Mensajes Selectos, tomo 1, 330, la página, edición digital. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4,000 años. Habían disminuido más y más la sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás, al punto que éste parecía reinar sobre la tierra. El apetito y la pasión, el amor al mundo e insolentes pecados eran las grandes ramas del mal de las cuales crecía toda suerte de crímenes, violencia y corrupción. Otra vez, 4,000 de la entrada del pecado en la tierra a la primera tentación de Cristo. Ahora veamos el periodo de los 4,000 años en Elena de White aplicados al lapso que va desde la entrada del pecado en la tierra hasta la muerte de Cristo, que es la que utilizan estos expositores mencionados, que sería de la entrada del pecado en el mundo al año 31, que fue cuando Cristo nuestro Señor murió. Dice, Consejos para la Iglesia, 1991, capítulo 53, página 542, edición digital. Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4,000 años había anunciado su muerte. El conflicto de los siglos, capítulo 19, página 329, edición digital. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estaba citando Daniel. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar.
De gran importancia es aquí señalar que hay una declaración de Elena de White que ubica el período de los 4000 años desde la muerte de Abel. Noten que ahí no es desde la introducción del pecado. Desde la muerte de Abel, el primer justo muerto, hasta la resurrección de Cristo, que sería en el mismo 31. O sea que a los 4000 años, o los 4000 años ella los aplica desde la muerte de Abel, desde que lo mata Caín, hasta el año 31. En tal caso, habría que restarle toda la vida de Abel. Comunico el punto, para que calce con la exposición de estos señores. Y más que la vida de Abel. Porque Abel no nació cuando Adán y Eva pecaron. Nació un tiempo después. ¿Ok? No van a nacer ahí el mismo momento. La declaración dice así. Esta está en El Conflicto de los Siglos, edición 2007, página 535, la edición digital. Dice, y San Pablo dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Está citando 1 Corintios. Dice, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 al 18. Dice ella, si desde, comentando las palabras de Pablo, si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo, que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección. ¿Captan el argumento de ella? Dice ella, está atacando el concepto de la inmortalidad del alma. Dice, ¿cómo es que se van las personas salvas al cielo al morir? Si el apóstol Pablo dice acá que si Cristo no resucitó, entonces los que creen en Cristo están en una situación miserable. ¿Por qué tendrían que estar en esa situación miserable si no dependen de la resurrección de Cristo para ir al cielo, sino de morir, nada más, se mueren y se van al cielo? Es el argumento que ella está utilizando aquí. Pero lo que yo quiero rescatar es que ella dice que si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, porque Pablo está hablando de la muerte de los justos, entonces ¿dónde está ubicando ella el periodo de 4000 años? Desde que murió el primer justo. ¿Que fue quién? ¿El primer justo en morir? Abel. Entonces ya no sería de la entrada del pecado en el mundo. Habría que restarle toda la vida a Abel y un poquito más. Bueno, así que en verdad tenemos 4 aplicaciones de ella a los 4000 años. Sintetizando, el primer aspecto en estudio que demuestra el error de quienes enseñan que en la frase 4000 años en los escritos de Elena de White hay fundamento para concluir que ella enseña que el año 31 de nuestra era es el año de la segunda venida de Cristo. Es que Elena de White utiliza la frase 4000 años para referirse a 3, bueno, ya vimos que en verdad a 4 periodos distintos y a un cuarto. Por lo tanto, el argumento de los expositores mencionados se cae por su propio peso. Porque en tal caso, Cristo tendría que venir en 4 ocasiones distintas. ¿Estoy comunicando el punto? O sea, si vamos a aceptar los argumentos de estos expositores, entonces hay 4 fechas distintas. El segundo aspecto que ha de ser tomado en cuenta a fin de comprender dónde está el error en los postulados y conclusiones de los expositores mencionados
es que cuando Elena G. de White hace uso de la frase 6,000 años de pecado, porque recuerden que ellos lo que hacen es tomar las frases de ella, estos expositores, que habla de los 4,000 y las frases que hablan de los 2,000, y los unen y ahí están los 6,000. Lo que hay que tomar en cuenta para descubrir este error de estos expositores es que cuando Elena de White hace uso de la frase 6,000 años de pecado, refiriéndose a la historia de este mundo y al fin del pecado, periodo en el que incluye los 4,000 antes de Cristo y los 2,000 después de Cristo, lo hace también en forma aproximada, usando el lenguaje del redondeo y nunca en sentido cronológico exacto. Igual, con los 6,000 años ella hace lo mismo. Algunas evidencias de esto. En el libro Cristo Nuestro Salvador, editado en 1959, la página 171, dice así: el día de la venida de Cristo acarrea la destrucción solo para los malvados. Es un día de redención, no solo para el pueblo de Dios, sino para la tierra. Dios creó la tierra para que fuese morada del hombre. En ella, Adán vivió en aquel huerto delicioso que el Creador mismo había embellecido. Por más que el pecado haya envilecido la obra de Dios, no obstante, la familia humana no ha sido abandonada por su Creador, ni ha olvidado el propósito que abrigaba para la tierra. A esta tierra han venido ángeles con el mensaje de redención, y por los collados y los valles han repercutido los cantos de regocijo de aquellos. Los pies del Hijo de Dios pisaron el suelo de la tierra. Ahora escuchen. Por espacio de más de 6,000 años, la tierra con su belleza y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. En su época, dice ella, por espacio de más de 6,000 años, la tierra con su belleza y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. ¿Qué está diciendo ella? Ya en su época ya habían pasado más de 6,000. Entonces, ¿cómo es que hasta en el 31 se cumplen los 6,000? Y ella está hablando en forma redondeada. ¿Es clara esa parte? ¿Dónde queda aquí el cómputo de los expositores mencionados? ¿Cómo puede conciliarse las conclusiones de los mismos en cuanto a que Elena de White apoya el concepto de que si se unen los 4,000 años y los 2,000 años llegaríamos al 31 de nuestra era, como el año de la segunda venida de Cristo? ¿No llevarían esas conclusiones a ver en los escritos de Elena G. de White obvias contradicciones? ¿Qué concepto manejan estos expositores sobre el don profético de Elena G. de White? Una buena pregunta a hacerse. Puesto que si es profeta de Dios, entonces no se puede contradecir en sus propios escritos. ¿Es que creen estos señores en el don profético de Elena de White? Solo hay una forma sensata de mirar esto sin atentar contra el don profético de Elena G. de White, y es entendiendo que ella está hablando en lenguaje redondeado, aproximado y nunca en sentido estricto del tiempo, cronológicamente hablando. Otras declaraciones de Elena de White en la misma línea, de 6,000 años transcurridos ya en su época. Esta está en Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 422-423. Dice: el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha
producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acercamos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. ¿Notaron la última parte? La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad. ¿Qué está diciendo? Ya pasaron. Los pone en el pasado. Tengo un problema aquí con una cita que... ¿Estamos sin tiempo ya? Sí, la dejamos por aquí para dárselas exactas en la próxima sección.